Muchas gracias. Buenos días a todos. La verdad que al pararse acá está bastante lleno. Hay muchas personas. Me gustaría primero que todo agradecerles por asistir y por el apoyo en realidad que nos dan constantemente a Diego, Alexis y a mí. Cada vez que hacemos cursos y seminarios vemos caras conocidas y eso nos da mucha más fuerza a nosotros también. Siempre me parece importante aclarar de que mucha gente cree que yo, digamos, estudié acá, en algún momento me fui a formar a Canadá. Y la verdad es que eso no es así. Yo salí de Chile siendo niña. A los 7 años mis padres se van a Canadá por las dificultades políticas que habían en este país. Por lo tanto, yo viví toda mi vida allá y regresé hace 5 años a Chile. ¿Y por qué me parece importante aclarar esto? Es porque a veces invento palabras. Una mezcla de inglés con español, para que lo tengan presente. Les quiero contar un poquito cómo es que nace, digamos, el interés de trabajar o de enfocarme en las mujeres. Voy a hablar específicamente de mujeres y el ejercicio de la parentalidad. Como escucharon, yo trabajé en Canadá con mujeres en un centro de mujeres que tenían dificultad con consumo problemático. Y ligado a eso, obviamente, tenían, como ya sabemos, hay muchos estudios que comprueban que el consumo está muy ligado a situaciones de trauma, ¿verdad? Entonces trabajé muchos años con mujeres que, por su situación de trauma, por haber sido víctima de trauma alguna vez en su vida, tenían mucha dificultad con la regulación emocional. ¿Ya? Sufrían de altos niveles de desregulación. Y trabajábamos desde este enfoque que está acá, que se llama, es un enfoque, una práctica informada por el trauma, que en inglés se dice Trauma Informed, que es muy conocido a nivel internacional, y es una mirada que invita a lo que yo siempre hablo de ponernos lentes. Los que me han escuchado quizás en mis cursos hablar de la práctica antiopresiva, hablo de ponernos los lentes de la antiopresión. Pero esta vez voy a hacer una invitación a ponernos los lentes del trauma, ¿ya? Es un enfoque que nos ayuda a entender por qué a veces vemos a ciertas mujeres que tienen mucha dificultad para asistir a alguno de los programas, sobre todo públicos, que hay acá en Chile. Aproximadamente, hace como un mes o 2 meses, también me parece algo importante comentarles de que estaba leyendo un diario de Canadá y salía una noticia de una niña de aproximadamente 8 años que era migrante de Siria. Canadá es un país que abre sus puertas a mucha gente de otros países y lamentablemente la chiquitita se había suicidado. Habría sufrido, era víctima de bullying en el colegio y se había suicidado. Y bajo a leer los comentarios. Y en los comentarios yo dije, yo estoy hace 5 años en Chile, así que ya estoy como bastante chilenizada, digamos. Dije, no va a faltar un comentario criticando, digamos, a la mamá. Leo los comentarios y me doy cuenta de que yo creo que el 100% de los comentarios se enfocaban en cómo la sociedad le había fallado a esta niña. Ya decían, en los comentarios decían cómo el sistema educacional le ha faltado a esta niña, cómo el sistema de protección social le ha faltado a esta niña. Pero acá, ¿cuál hubiese sido el comentario? ¿Dónde está la madre? ¿Por qué no estuvo la madre presente? Y es este tipo de pensamiento y reflexión que me llevan a enfocarme en lo que les voy a presentar hoy. Porque efectivamente es algo que veo constantemente. La crítica hacia las mamás. Y es hacia las mamás porque sabemos que estamos en un sistema bastante patriarcal y además por algo cultural, la responsabilidad de los hijos es de la mamá.
En un lateral, ahora tienes el botón de encendido, en un lateral. Ahí está apagado. Ya. Actualmente me encuentro trabajando en un programa de tratamiento para niños y niñas y jóvenes que han sufrido, que son víctimas de abuso sexual y maltrato grave, lo que comúnmente conocemos como PRM. Lo que pasa es que a mí tampoco me gusta la palabra reparación, entonces por eso tiendo a decir un programa de tratamiento o programa terapéutico, ¿ya? Y los que trabajan en infancia y también los que trabajan en salud, los que comúnmente se han dado cuenta es que el gran porcentaje de los niños que asisten y niñas son acompañadas o acompañados por cuidadoras femeninas. Si no está la mamá, está la abuela, está la tía o algún tipo de cuidadora femenina. Y existen, ustedes saben perfectamente bien, que existen incluso evaluaciones donde nos ayudan a determinar si una mamá o tía o abuela tiene las competencias para ejercer su rol digamos, en la parentalidad. Y es ahí, digamos, donde muchas veces encontramos informes que son enviados, por ejemplo, al Tribunal de Familia, donde indica que esta mamá, tía o abuela, tiene las competencias parentales descendidas. Yo sé que todos y todas han leído algún informe o han escrito algún informe que dice que la adulta responsable tiene las competencias descendidas. Ahora les quiero mencionar que la palabra competencias parentales tampoco me gusta, ¿ya? Yo me formé con la palabra herramientas para ejercer la parentalidad. Así es como se le decía en Canadá, ¿ya? Porque es algo que se puede aprender y se puede trabajar. Y algunas de las adultas que acompañan tienen dificultad para ejercer efectivamente el rol de mamá, ¿ya? Muchas veces vemos que les cuesta asistir a las sesiones, no van, no contestan sus teléfonos, los tienen apagados, o simplemente no asisten y se pierden, y ahí es donde hacemos los famosos rescates de las familias, ¿verdad? Y si asisten, tienen un poco de, creo que la palabra es reticencia, sí, ¿verdad? O resistencia para participar en los procesos terapéuticos, ¿ya? Con los niños. Hay, como dice, dificultad de adherencia, incluso para realizar estos cambios, porque queremos también que en un periodo de 1 año, 6 meses, esta mamá se transforme de alguna manera en una mamá que sí ahora tiene esas competencias parentales. Y lo que vemos a veces en estas mismas mamás es lo que muchas veces se evidencia como una desconexión emocional. Ya como que están presentes pero no están conectadas con lo que está pasando, digamos, a nivel familiar. En el PRM donde trabajo actualmente es bien común ver que a algunas mamás al principio les cuesta mucho asistir. Y las colegas que trabajan en preingreso, cuando hacen el traspaso de caso, informan, no, esta mamá la verdad es que no tiene mucho interés de venir, es bastante complicada esta mamá. Así que llamamos a la abuela para que ella apoyara el proceso reparatorio. Una vez que ingresan, y generando un vínculo y entrevistando a esta mamá, muchas, no es solo una, nos damos cuenta de que ella ha sido víctima de abuso sexual en su infancia. Entonces, el solo hecho de asistir al programa le genera una desregulación emocional importante, al punto que no quiere contestar el teléfono, no quiere asistir tampoco porque le gatilla recuerdos de lo que ocurrió. Alexis ayer habló acerca del trauma y, digamos, hizo un excelente trabajo de hablar mucho más de neurociencias de lo que yo les voy a hablar. Y es así
cómo se evalúan las competencias y nace la madre negligente, ¿verdad? Les aseguro que yo digo madre negligente y se les viene algún caso que tienen a la mente. La madre negligente o madre mala madre, también he escuchado la madre border. Incompetente. Madre incompetente. La madre border obviamente viene del diagnóstico de trastorno de personalidad, de la personalidad limítrofe, que en inglés se dice borderline. Por eso que muchas personas ocupan esto de mamá border. ¿Y cómo es la madre negligente? Es la madre que les acabo de describir, ¿verdad? ¿La identifican cuando la menciono? Sí, ¿verdad? Esa no es mi palabra, por eso está entre comillas. Lo que hoy quiero proponer, más que nada, es un cambio de mirada, ¿ya? Un cambio de mirada porque lo que veo comúnmente es una mirada muy castigadora, muy poco reflexiva. Estoy siendo crítica en general, ¿ya? También con mi práctica. Estoy invitando a reflexiones porque siempre converso con mis compañeros Alexis y Diego de que cuando yo llegué acá hace 5 años, al ver ciertas dificultades que existían allá, yo rápidamente pensaba, ay, pero en Canadá lo hacemos así, traigamos este modelo y listo. Y implementémoslos acá y las cosas van a mejorar. Con los 5 años que llevo acá me doy cuenta que eso es imposible. Que Chile tiene sus particularidades, tiene su cultura, y no podemos hacer ese tipo no podemos solamente entregar estrategias y técnicas sin tener una reflexión previa. ¿Ya? Y a eso los quiero invitar hoy, y eso es lo que comúnmente invito a hacer en mis cursos, a reflexionar sobre lo que estamos haciendo, porque si no, lo que ocurre es que estamos replicando la vulneración en el fondo, que muchas veces, lamentablemente, los sistemas públicos están basados en prácticas bastante opresivas, y terminamos replicando, digamos, esas prácticas. El pensar por qué estamos aplicando las fichas de Barudi, por ejemplo, los que trabajan en la infancia, ¿qué pasa cuando las aplicamos? ¿Qué efecto pudiese tener en una mamá estar aplicando estas fichas? Es a lo que estoy invitando, ¿ya? Entonces, más que al trabajar con mujeres con estas dificultades que estoy mencionando, más que decir, ¿qué es lo que le pasa a esta mujer? Que es una pregunta bien común, sobre todo cuando ha faltado muchas veces a sesión, etc. Yo invito a pensar en qué es lo que le habrá pasado a esta mujer. Es un cambio de mirada mucho más reflexiva, comprensiva y mucho más amplia. ¿Por qué? Porque, como les dije hace un rato, muchas de las mujeres que asisten a programas han sido víctimas o testigos de violencia intrafamiliar y malos tratos en su familia nuclear. Ayer, cuando Alexis habló de trauma, él hizo, como dije hace un rato, un excelente trabajo para explicar cómo es que el trauma afecta a las personas, a los niños. Él habló específicamente de los niños. Y es muy obvio lo que yo les voy a decir, pero obviamente estas mujeres han sido niñas. Por lo tanto, ellas, si pensamos en la ponencia de Alexis, en algún momento, si fueron víctimas de abuso sexual o fueron testigos o víctimas de violencia intrafamiliar, habrían tenido el mismo tipo de estado de hiperalerta, el revivir, digamos, los traumas por pensamientos intrusivos, la rumiación, etc. Y eso no se pasa solo. Digamos, si no acceden al tratamiento, eso continúa obviamente al estado de adulto. La violencia sexual, y hay muchas que asisten a programas que son víctimas de VIF actualmente, ¿ya? De hecho, más del 80% de las mujeres de personas que sufren VIF son mujeres. Judith Herman, que es una psiquiatra estadounidense, investigadora de lo que es trauma hace muchos años,
Dice que los eventos traumáticos producen cambios profundos y duraderos, que son los efectos que nos contó Alexis ayer. De hecho, con Alexis nos pusimos de acuerdo, coordinamos para no hablar de lo mismo, porque ambos estamos hablando de trauma. Cambios profundos y duraderos en la excitación fisiológica, la emoción, la cognición y la memoria de las personas. ¿Cuáles son algunas de las consecuencias cuando una persona es víctima de trauma? Ayer Alexis habló de cuáles son los traumas. Puede ser cualquier situación que la persona experimenta como una amenaza, ¿ya? Y también es subjetivo, porque lo que es un trauma para una persona no es para otra persona. Una consecuencia de haber sido víctima de traumas es el trastorno de estrés postraumático, que no voy a entrar en mucho detalle, pero sí tiene 3 etapas importantes. Una es la hiperactivación, que es cuando vemos a la persona en un estado de alerta constante, constantemente a la defensiva, o ansiosos, agresivos. En el fondo la persona está en un estado de querer defenderse constantemente. La reexperimentación, que son las pesadillas, las memorias intrusivas, los flashbacks y los recuerdos. Ahora, cuando estoy hablando del estrés postraumático, quiero que también estén pensando cómo esto pudiese afectar el ejercicio de la parentalidad, ¿ya? Pensemos en una mamá que está constantemente con pesadillas, con recuerdos, etc. Y la evitación, que es evitar cualquier estímulo que recuerde lo que ocurrió, ¿ya? Y un estímulo para muchas mamás es ir a terapia o acompañar a los niños a una terapia o tratamiento de abuso sexual. Sin duda puede ser un estímulo que va a querer evitar. El trauma complejo es otra consecuencia cuando son múltiples traumas, la depresión o sintomatología depresiva y los cambios neurobiológicos, de los cuales ya Alexis les habló ayer, ¿ya? Si hablamos de trauma, entonces, ¿cómo es que esto finalmente afecta el ejercicio de la parentalidad en las mujeres? Algo importante que vamos a ver es la desregulación emocional en muchas mamás que han sufrido trauma. Si han tenido la oportunidad de estar presente en tribunal de familia, sobre todo cuando hay momentos donde se sugiere la internación de niños, ese es un momento obviamente muy traumático para las mamás. En sí solo es un momento traumático, pero si estamos pensando además en una mamá que ha vivido sus propias experiencias de trauma, podemos fácilmente pensar cómo se aumenta, digamos, el nivel de trauma y de desregulación emocional que está experimentando, ¿verdad? La desregulación emocional es algo que puede emocional, o la habilidad emocional. El aprendizaje emocional es cuando vemos a mamás que dicen: no, yo estoy bien, a mí no me pasa absolutamente nada, yo ya superé todo lo que pasó, yo estoy acá, hay que seguir adelante. Eso ya, lo que le pasó a mi hija, a mí no me afecta en absolutamente nada, ¿ya? Sin embargo, vemos también que evita asistir y que tiene una desconexión importante con lo emocional que le pudiese estar ocurriendo a su hija o hijo. La disociación también es otro efecto a lo que afecta, digamos, la parentalidad. De hecho, el estudio que está ahí, les comento además que no encontré investigaciones en Chile relacionadas a lo que les estoy hablando. ¿Ya? ¿Qué quiere decir aquello? Quiere decir que si bien hay estudios de los efectos de las competencias parentales descendidas en los niños, ¿ya? Y niñas, que es obviamente muy importante, no se conecta en cómo, digamos, afecta el ejercicio de la parentalidad o lo que pudiesen requerir estas mamás en los programas.
o un tipo de tratamiento, por decirlo de alguna forma. Esa es un área donde falta mucha investigación, ¿ya? Por eso van a ver que la mayoría de las citas son de otras partes. Bueno, el estudio de disociación que está ahí presente habla de cómo las mamás que han sido víctimas de trauma aprenden obviamente a disociarse para sobrevivir, porque además a la mujer se le asigna el rol de cuidar de los niños constantemente, tienen esa responsabilidad, y para poder funcionar, ¿cómo funcionas? Te desconectas, te disocias y sigues adelante. El tema es que eso se le traspasa además a los niños, y los niños también aprenden a lidiar con las dificultades que puedan tener disociándose, ¿ya? Las dificultades cognitivas, Alexis ayer habló de todas las memorias, que son, ¿cuántas, Alexis? ¿11? 12 memorias que se afectan durante los traumas. Entonces, se afecta la memoria, la concentración, la organización y la percepción del tiempo. ¿Cómo se traduce esto a lo que yo estoy hablando? Las mamás se olvidan de las citas, llegan atrasadas, están desorganizadas. De hecho, muchas tienen dificultad para mantener organización en lo que es una rutina, digamos, familiar, ¿ya? Y más que como comúnmente se asume, no, es que esta mamá en realidad está en otra, no le importa, son efectos de trauma. Digamos, hay suficiente evidencia, mucha evidencia, como también habló Alexis ayer, de que el trauma tiene efectos neurobiológicos. Entonces no es que ellas quieran ser así, ¿ya? Lo que ocurre es que estamos frente a personas que están con sintomatología alta relacionadas a un trauma. Los recuerdos, como dije, son constantes, la rumiación, los flashbacks, las pesadillas. Hay mamás que a veces no pueden dormir en la noche porque tienen pesadillas constantes. Supongamos que hayan terminado una relación de violencia intrafamiliar hace poco tiempo. Si nos damos un tiempo para escucharlas, vamos a saber que ellas tienen muchas pesadillas, tienen recuerdos constantes del agresor o agresora, porque tendemos a pensar que la relación de la violencia intrafamiliar es entre hombre y mujer, pero no es siempre así. Hay mujeres que tienen obviamente relación con mujeres y también sufren violencia intrafamiliar. Sintomatología de estado de ánimo negativo. Muchas veces las denuncias a tribunal de familia llegan por los colegios. Cuando los niños o niñas o adolescentes o jóvenes llegan a lo mejor con dificultades de higiene, llegan atrasados, faltan al colegio, y la labor de la trabajadora social en el colegio comúnmente es ir a hacer una visita domiciliaria, y nos damos cuenta que el estado del hogar, digamos, no está en condiciones en cuanto a higiene, y vemos también una mamá que a lo mejor le cuesta despertar en la mañana, etc. Muchas veces pueden ser síntomas de un estado de ánimo negativo asociado al trauma que ha vivenciado. Y como dije hace un rato, este estado de hiperalerta, en el cual pueden estar constantemente, o como se dice coloquialmente, están a la defensiva. A veces se puede estar conversando con ellas sobre algo relacionado a su rutina en la casa, y ellas están a la defensiva sintiendo que las estamos atacando, ¿ya? Esa es una respuesta, digamos, asociada al trauma. La intranquilidad, la irritabilidad y la agresión, y como dije hace un rato, los síntomas de evitación. La práctica informada por el trauma es una práctica contemporánea basada en evidencia, y también, como hablaba Jonathan hace un rato, enfocada en el presente. No vamos a tratar de hablar del pasado por el temor a volver a retraumatizar a la persona. Ya se trabaja con los efectos hoy en día de los traumas que tienen las personas.
La práctica informada por el trauma nace aproximadamente en los años 90, pero se empieza a hablar del trauma en sí aproximadamente en los años 70, cuando empiezan a volver los soldados de la guerra de Vietnam y se empieza a evaluar lo que es el estrés postraumático, que en ese tiempo no se le decía estrés postraumático, se llamaba Chencho, que con el tiempo, digamos, fue evolucionando en ese diagnóstico. Y les quiero hacer una acotación importante, que cuando esos soldados regresan y se empieza a diagnosticar el estrés postraumático, los y las profesionales que trabajaron en cuanto al tratamiento y apoyo a todos esos profesionales no fueron psicólogos ni psiquiatras, trabajadores sociales clínicos. ¿Ya? Ellos fueron los que más aportaron, digamos, en ese tiempo en cuanto al tratamiento. Los movimientos feministas asociados a la violencia sexual y a la violencia intrafamiliar en Estados Unidos, ahí es donde se le empieza a dar una voz a las víctimas femeninas, obviamente, de diversos traumas, y se empieza a hablar de cómo el trauma afecta a la mujer específicamente. Esta práctica también nace en los movimientos de derechos de los niños, obviamente niños que han sido víctimas de diversos traumas. Con el tiempo, dije hace un rato, se empieza a estudiar los efectos del trauma a nivel ya académico, haciendo investigaciones. Qué rápido se pasa el tiempo. Haciendo investigaciones, y está enfocado también en la teoría del trauma y el empoderamiento relacional. Esta es la ventana de la tolerancia que les mostró Alexis también, ahí nos copiamos. Lo importante de esto es que me gustaría que recuerden de que cuando estamos con adultos responsables que son mujeres, ellas muy fácilmente se salen fuera de la ventana de la tolerancia. Muy fácilmente, porque están en un estado de hiperalerta de hiperactivación o hipoactivación. Creo que, mira. Ese gatito engrifado, tú sabes dónde lo saqué. Nosotros trabajamos con una psiquiatra y ella constantemente dice que los niños y niñas y jóvenes que han sufrido traumas son como un gato engrifado, que están en un estado de hiperalerta constante. Entonces, si piensan en un gatito engrifado, uno puede ir despacito con todo el cariño del mundo a tocarlo, pero te van a atacar igual, ¿ya? Quiero ocupar lo mismo, pero con las mamás. Las mujeres que sobreviven traumas y las que asisten a nuestros programas de infancia y de salud con sus hijos, o otra cosa importante que quiero mencionar, que en salud llegan muchas mujeres al consultorio, al hospital, con dolores de estómago, dolores de cabeza, malestares físicos, y al conversar más con ellas nos damos cuenta que lo que está ocurriendo son síntomas de trauma en realidad. Fluctuación y desregulación emocional, ya lo hablé, desencadenante de desregulación emocional, por ejemplo, como hay ciertos olores que le producen, gatillan, digamos, ciertos recuerdos, ciertas canciones, ciertas fechas, ciertas personas, ciertos lugares, ¿ya? Desconexión emocional, ya lo dije, fechas relacionadas al trauma generan desregulación emocional. Por ejemplo, tener que asistir al tribunal de familia, ya genera una desregulación emocional. Y tienen mucha dificultad para evaluar riesgos. Esa es la realidad. Hay una de dos son sobreprotectoras o pasan a ser efectivamente negligentes. No hay un término medio y hay una dificultad asociada a los límites. Lo que dice Judith Herman es que un enfoque basado en el trauma se centra en el reconocimiento de que muchas conductas y respuestas expresadas por los sobrevivientes de trauma están directamente relacionadas con las experiencias traumáticas, no con ser mamá negligente. ¿Qué tan distinto sería nuestra intervención o la intervención en general si nos pudiésemos poner respondientes del trauma? ¿Verdad? Quizás la entrevista la haríamos desde otro enfoque, quizás haríamos otras preguntas,
Quizás evitaríamos hacer preguntas retraumatizantes, ¿no es cierto? Quizás no las pondríamos en una situación incómoda haciendo preguntas que la hacen recordar su propio trauma, ¿sí? Y quizás también tendríamos estrategias para evaluar si efectivamente han sido víctimas de trauma y para evitar, digamos, esta vulneración de la cual yo estoy hablando. Efectos en la parentalidad. Una vez más estoy hablando específicamente en las mamás. Hay también estudios en el trauma, cómo el trauma afecta a los hombres que son papás, pero estoy hablando de mamá. Puede haber preocupación, falta de presencia, falta de foco y atención al intentar cumplir sus funciones parentales, dificultad para mantener establecer o mantener cercanía, que es esta desconexión emocional de la cual yo estoy hablando, baja tolerancia para conductas disruptivas según el ciclo vital, sobre todo con los más chiquititos que son obviamente mucho más inquietos, o con la etapa de la adolescencia también. También se ve muchas veces horizontalidad entre las mamás y las adolescentes, emociones negativas asociadas al contacto físico. ¿Ya? Esto es súper importante porque van a ver que algunas mamás tienen dificultad para abrazar a sus hijos y sus hijas, ¿ya? No porque no los quieran, que es una interpretación, digamos, que muchas veces se hace, sino que porque efectivamente es aversivo para ellas, pero está relacionado al trauma, dificultad para establecer límites personales, se sienten fácilmente abrumadas por demandas cotidianas de la parentalidad. Ellas fácilmente se salen del margen, digamos, de la tolerancia. Tienen un estado de ánimo fluctuante, intenso, y también muchas veces inestabilidad que provoca miedo a los niños, niñas y jóvenes. Hay estudios que dicen que una mamá que siempre es maltratadora le da mucha más predictibilidad a sus hijos que una que está cambiando constantemente. En el fondo eso genera mucho más daño, ¿ya? Porque el niño no sabe predecir lo que va a pasar, ¿ya? Sin embargo, si la mamá siempre maltrata, el chiquitito o chiquitita sabe que hay ciertas cosas que no puede hacer, ¿ya? Pero cuando uno no sabe cuándo la mamá se va a enojar, está en un estado de hiperalerta mucho más elevado. Restricción en actividades por miedos y evitación. Cansancio crónico, muchas veces por es desgastante estar en un estado de hiperalerta constante, ¿ya? Y tener que cuidarse y tener que cuidar a otros también. Dificultad para asumir el rol de autoridad, tomar decisiones, y dificultad para generar un ambiente estable y seguro. Creo que estoy bien con el tiempo. Termino con esto para recordarles la importancia, yo creo, de mantener una mirada distinta, ¿ya? Yo siempre digo que las técnicas se pueden aprender, las técnicas se pueden meter al internet y ahí salen muchas técnicas de cómo ciertas prácticas, digamos, se pueden aplicar. Lo importante, yo creo, es que hay que comenzar a generar un cambio en cómo estamos viendo estas normas, ¿ya? Porque el cambio es lo que va a determinar cómo vamos a intervenir con ellas y cómo las vamos a apoyar. Y al apoyarlas a ellas, sin duda vamos a estar apoyando a los niños, niñas con quien se trabaja y al grupo familiar. Muchas gracias. Proceso de terapia de abuso sexual cuando ella no ha abordado su propia historia. Es muy complejo. Gracias. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta o comentario? De igual forma, recordarles que en la tarde contaremos también con la presencia de nuestra colega en una de las mesas de trabajo, por si desean también ahí trabajar un poquito más algún punto con ella. Vamos a agradecer la presencia. Muchas gracias. Y invitamos al colega Diego Reyes. ¿Puedo hacer una pregunta? Ah, perdón, sí. Es más que todo una reflexión sobre, primero,
primero agradecer como a Paola, a Jonathan, a Valentín y a Alexis sobre las presentaciones, porque yo soy trabajador social saludista y la realidad es que las presentaciones son iluminadoras con respecto a temas importantes de salud pública, porque creo, a partir de una experiencia, cuando Jonathan la comentó, en Galicia, en el Hospital de Pontevedra, hay una experiencia de trabajo social clínico con neurología, de un trabajo horizontal a la